Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias porque podemos venir a reunirnos como tu pueblo, como tu iglesia, a adorarte, a alabarte, a escuchar tu palabra. Y también gracias por esta clase que nos permite continuar en nuestro estudio de tu palabra, de este gran panorama de redención, este gran plan de redención, Señor, que tú has orquestado en la eternidad para llamar a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en esto, en estas verdades, y también a crecer, Señor. Y también, ¿por qué no?, a aquellos que no han entregado su vida a ti, que a través de estas clases puedan hacerlo también. Señor, que tu Espíritu nos guíe, me guíe a mí, Señor, y que sea verdaderamente un tiempo de edificación para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, la última clase terminamos viendo el reino parcial y específicamente terminábamos con la desintegración del reino de Israel luego del reinado de Salomón, ¿verdad? Habíamos leído las instrucciones claras que Dios le había dado al pueblo, que en Deuteronomio le había dicho. Además, el rey, y estas son las características que debía tener el reino de Israel, ¿no? El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrán muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y como decíamos, Salomón se encargó de romper todas y cada una de estas advertencias, ¿no? Y cuando muere, si podemos avanzar con las diapositivas, cuando muere, Dios trae el juicio por la falta de cumplimiento de estas advertencias, ¿no? Entonces, el reino de David y el reino de Salomón, ese reino unido de Israel, se termina luego de 120 años y se divide en dos, como vemos allí. Por un lado tenemos el reino del norte, que eran 10 tribus de Israel, al mando de Jeroboam. El reino del norte también es conocido como Israel y tenía su capital en Samaria. De allí es que nosotros conocemos a los samaritanos, esta comunidad, esta gente, este pueblo despreciado por los judíos en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Y por otro lado tenemos, si podemos volver al anterior, el reino del sur, liderado por Roboam, hijo de Salomón, o sea, estaba dentro del linaje de David, ¿no? Ese es el reino del sur, Judá, que tiene capital en Jerusalén y estaba constituido solamente por 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Como vemos allí, el reino del norte es el que cae primero por la invasión de los asirios en el año 722 a.C. y luego en el 200 años más tarde cae el reino del sur, el reino de Judá, ya en manos de Babilonia. Babilonia había tomado al imperio asirio, lo había invadido, lo había dominado, y ahora entra a Judá, al reino del sur, y termina conquistando en dos fechas. Primero una conquista en el 597 a.C. y la segunda ya definitiva en el 586 a.C. Ahí es cuando ya la ciudad de Jerusalén y el templo son destruidos y comienza ese exilio a Babilonia, ¿no? Entonces esta es la estocada final, diríamos, de ese reino parcial, ese reino unido que termina sitiado, termina desmantelado y exiliado. Si vemos en la siguiente, tenemos este mapa más o menos que nos ubica geográficamente cómo había quedado estos reinos, ¿no? Esto sería el Reino Unido, que queda separado entre el Reino de Israel y el Reino de Judá. Y aquí puede haber algún tipo de confusión entre el Reino de Israel y el Reino de Judá. El Reino del Norte también es llamado Israel y el Reino del Sur termina siendo llamado Judá, donde está Jerusalén, donde está el templo, donde sigue el linaje de David, el linaje de Salomón con Roboam, ¿no? Así que, bueno, como decíamos, igualmente no era el final de la historia de la redención y jamás podría serlo, de acuerdo a lo que estamos viendo de cómo era ese plan eterno de redención. Dice este autor de Vaughan Roberts,
en la página 87 dice, el reino parcial es solo una sombra del reino perfecto que Dios establecerá por medio de Jesucristo. Por eso es que es el reino parcial. Y entonces esta gran verdad de que es una sombra de aquello que vendrá es lo que los profetas se van a encargar de explicar al pueblo durante su tiempo, ¿no? Enseñándoles que esta caída de los reinos no está fuera del control de Dios. Dios justamente está llevando adelante su plan y en este caso su juicio para con su pueblo. Entonces llegamos al tema de hoy, a nuestro capítulo 5, el reino profetizado. Y no podemos no podemos avanzar en el reino profetizado sin antes hablar de los profetas y de sus funciones. Y en este sentido tenemos que decir que la función principal, la función primordial de los profetas del Antiguo Testamento era ser el mensajero o el vocero de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el vocero del presidente de Argentina? ¿No? Es muy conocido, ¿no? Recibimos muchos videos, muchas noticias de cómo él comunica y esta particular forma de interactuar con los periodistas, pero lo tenemos muy cercano, ¿no? Es parte de nuestra cotidianeidad. Pero, ¿qué comunica él? Él comunica los planes del presidente, las acciones del presidente, la agenda del presidente, las decisiones del presidente, todo lo relativo al presidente, ¿no? Es decir, que él es una persona que recibe de primera mano la información para luego poder informarla a nosotros, el pueblo argentino. Bueno, esta figura de nuestra cotidianeidad nos ayuda a entender qué es un vocero, qué es un portavoz. El profeta, en estos casos, en el Antiguo Testamento, era el vocero de Dios. Y el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Dios le hablaba al profeta individualmente y el profeta hablaba al pueblo el mensaje de Dios, ¿no? Y el autor en este capítulo nos remonta a la historia de Moisés allá en Éxodo, para reforzar esta idea, para poder entenderla un poquito más de qué se trata ser vocero, ser portavoz. Y vemos que Dios elige a Moisés para liberar a su pueblo de las manos de Egipto, del imperio de Egipto, pero él no se siente capacitado para hacerlo y entre otras cosas Moisés le dice, mira, yo no estoy capacitado, yo no soy un hombre elocuente, a mí las palabras no me salen fácilmente, es más, soy torpe para hablar. Entonces allí es donde aparece el vocero, Aarón, ¿no? Dios le permite tomar a Aarón como su vocero. Vemos en Éxodo 4, 16 y 7, allí los textos que nos hablan de este momento, ¿no? Además, dice el 16 del capítulo 4, Aarón hablará por ti al pueblo. Él te servirá como boca y tú serás para él como Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, capítulo 7, mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Entonces aquí vemos en Aarón el rol del profeta, ¿no? El rol de vocero. Aarón cumplía el rol de profeta de Moisés, entonces él iba a hablar de parte de Moisés y obviamente Moisés hablaba el mensaje de Dios, hablaba de parte de Dios. Era justamente el profeta de Dios. Entonces aquí entendemos un poquito mejor esta figura de vocero. El profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios, Dios le hablaba al profeta y el profeta le hablaba al pueblo el mensaje de Dios. Fíjense que dice 2 de Pedro 1:21, porque no era cualquier mensaje. Dice 2 de Pedro, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces Pedro aquí nos está diciendo que los hombres que hablaron de parte de Dios, es decir, los profetas, lo hicieron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces las cosas que escribieron, las cosas que dijeron, que profetizaron, no era de su invención, no era de su intelecto, de su imaginación, sino que es Dios dándoles
un mensaje para que lo transmitan a su pueblo. Por eso son mensajeros, son portavoces de Dios. El mensaje no es de ellos, el mensaje es de Dios. Por eso también vamos a encontrar cuando vemos los libros proféticos, sobre todo al comienzo de cada libro, que estas palabras se repiten una y otra vez. Vino a mí la palabra del Señor. Esto lo repiten una y otra vez los profetas, dejando en claro que verdaderamente la inspiración y su mensaje no era de ellos, sino que vino a mí la palabra del Señor y da la palabra del Señor al pueblo, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos enfatizar esto porque muchas veces al oír la palabra profeta pensamos en alguien primeramente que puede predecir el futuro, ¿no es así? Y más aún, que puede predecir el futuro bien particular y personal de un individuo cualquiera. Escuchamos estas frases, o se vienen a nuestra mente estas frases: el Señor me mostró que te va a pasar tal o cual cosa, a vos particularmente. Pero como encontramos en la palabra y vemos el rol de los profetas en la palabra de Dios, los profetas primordialmente no están prediciendo el futuro. Es verdad que hablan de cosas que sucederán en el futuro, pero no es su rol principal. Hablan de visiones, pero ese no es su rol primordial, ¿no? Vamos a ver que ellos principalmente proclamaban la voluntad de Dios, confrontaban al pueblo con su pecado y por ende también advertían de las consecuencias que ese pecado y el no arrepentimiento traía al pueblo, porque era parte de la promesa y del pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, proclamaban y recordaban al pueblo de la venida del Mesías, inclusive, y de las promesas, una vez más, de Dios con su pueblo a través de los pactos que había tenido con ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta allí? Si no, vamos a pasar al siguiente tema, que es los dos grandes grupos que tenemos en los profetas. Por un lado tenemos los profetas que son ejecutores del pacto y por otro lado los profetas que son los escritores, los profetas escritores. Vamos a ver los profetas ejecutores del pacto. Y el rol de los profetas ejecutores era el de aplicar el pacto. ¿Qué pacto tenían que aplicar? El texto ahí les puede dar una ayudita. El pacto que había hecho Dios con Moisés, ¿no? Que se había concretado al darle las leyes al pueblo. Dios había prometido proteger y bendecir a su pueblo, pero ellos debían honrar esa ley y debían obedecer la ley. Era un pacto, ¿cómo habíamos dicho? Un pacto condicional. Condicional. ¿Por qué? Porque requería la obediencia para disfrutar de las bendiciones y de las promesas de Dios dentro de ese pacto. Y allí lo vemos en Éxodo 19:5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esta es la promesa que hace Dios con su pueblo, el pacto con Noé y con el pueblo, porque decíamos que lo hace al presentar la ley al pueblo. Ahora, ¿cómo lo aplicaban? Bueno, exhortando al pueblo a obedecer el pacto. Es lo que decíamos que proclamaban los profetas, ¿no? Les recordaban las bendiciones de la obediencia y las bendiciones que esa obediencia traía a sus vidas, a su pueblo, y al mismo tiempo las maldiciones por causa de desobedecer dicho pacto. Entonces, tenemos al primer gran profeta. ¿Quién es el primer gran profeta que estamos viendo aquí? Que no... que nos aparece en nuestra Biblia. No sé si está ahí. ¿Quién es el primer gran profeta? Porque por ahí me adelanto y se los muestro. Moisés, verdaderamente, es el primer gran profeta. Y cuando avanzamos en la historia, los siguientes profetas, ejecutores del pacto, son Elías y Eliseo, que no escribieron ningún libro en la Biblia, pero que tuvieron un rol muy importante ministrando al reino del norte de Israel. Si recordamos un poco nuevamente el contexto de esos profetas, es cuando el reino se divide, ¿verdad? Y Jeroboam se va con las 10 tribus hacia el norte
Y preocupado de que la gente se vuelva a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, y se vuelva para adorar a Dios, Jeroboam comienza este derrotero de idolatría, ¿no? Establece nuevos santuarios, establece becerros de oro para que el pueblo los adore. ¿Qué les hace acordar esto? Los becerros de oro, ¿no? Aarón, nuevamente el vocero de Moisés. Fíjense lo que hizo Jeroboam, esto lo relata Primera de Reyes 12:28. Dice, así que el rey buscó consejos, se está refiriendo a Jeroboam, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, es mucho para subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron ir de la tierra de Egipto. Igual a Aarón, ¿no? El pueblo se olvida inmediatamente de quién lo había sacado de Egipto. Y acá Jeroboam les presenta nuevos dioses. Estos son sus dioses. Y entonces decimos, este es el inicio de la decadencia espiritual del reino del norte. Y aquí es donde justamente los profetas Elías y Eliseo ministraban en ese contexto tan hostil, ¿verdad? De hecho, cuando leemos la historia de Elías, vemos que él muchas veces decía, yo estoy solo, Señor, yo estoy solo en contra todo el resto de los profetas, de los profetas de los otros dioses, ¿verdad? Y de las personas que adoran a los otros dioses, que era principalmente Baal. Y esta ministración incluía lo que eran las confrontaciones a los reyes de Israel para que se vuelvan de su pecado. Nuevamente, ese era el rol primordial del profeta. Dejaba la idolatría, para que dejara la idolatría y que vivieran conforme a la ley de Dios. Ahora, quizás la escena más conocida y más impresionante que se puede venir a nuestras mentes respecto del ministerio de Elías, ¿cuál es? ¿Recuerdan ustedes? Así es, ¿no? Es confrontando al rey Acab. Esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, si me acompañan. Es un poco largo, pero realmente es impresionante lo que sucede allí. Confrontando al rey Acab, a su mujer Jezabel y al resto del pueblo por la adoración a Baal. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 17. Les leo. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú, perturbador de Israel? Fíjense la perspectiva del rey, ¿no? Es el profeta de Dios perturbando al pueblo de Israel, porque ¿qué es lo que está haciendo? Confrontándolos con su pecado, los está incomodando, los está perturbando de acuerdo a la visión del rey de Acab. Entonces Elías le respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Ahora pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera, que comen a la mesa de Jezabel. Acab envió el mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den, pues, 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y los despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para vosotros y prepárenlo primero, porque ustedes son más, e invoquen el nombre de vuestro Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Y sucedió que ya al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía, clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido, habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre con espadas y lanzas hasta que la sangre chorreaba sobre ellos.
Sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: vengan a mí, acérquense. Y todo el pueblo se acercó a él y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido la palabra del Señor diciendo: Israel será su nombre. Fíjense la figura de esto, ¿no? Las 12 piedras volviendo al pueblo de Israel, a las 12 tribus: Israel será tu nombre. Y ese pacto también, ¿no? Así aparece el pacto del Señor con el pueblo. Y con las piedras se edificó un altar en el nombre del Señor, el versículo 32, e hizo una zanja alrededor del altar, suficientemente grande para contener 2 medidas de semilla. Dispuso después la leña y cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre el holocausto y sobre la leña. Y después dijo: háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez, y añadió: háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez, y el agua corría alrededor del altar, y también llenó la zanja de agua. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa imagen y qué maravillosa, qué poder que hay allí en esta lectura, que ha sido un poquito extensa, pero nos sirve para ver a la perfección la figura de Elías, la figura del profeta, llamando al pueblo, contendiendo con los reyes, contendiendo con los profetas, haciéndolos que puedan ver, que puedan razonar por sus propios ojos que estaban desviados, ¿verdad? Ese rol es también el que iba a pasar a Eliseo, también de una forma magnífica, milagrosa. Elías iba a ser arrebatado por un carro de fuego, y eso lo vemos en Segunda de Reyes. Y Eliseo iba a tomar su manto y iba a continuar con ese legado de alguna forma, con ese rol de ejecutor del pacto frente a los siguientes reyes del reino del norte. Que por cierto, para el lamento de este reinado, todos y cada uno de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Fueron en total 19 reyes que hicieron lo malo en el reino del norte. Entonces, bueno, por otro lado tenemos el otro gran grupo de profetas, que son los profetas escritores. ¿Por qué se les llaman los profetas escritores? Bueno, simplemente porque son los que comenzaron a escribir su mensaje, sus oráculos, ¿no? Y eso lo comienzan a hacer a partir del siglo VIII. Vemos allí a Amós y Oseas. Allí hay un cuadro donde pueden ver a dónde profetizaban, dónde ministraban, las fechas más o menos, y quiénes eran estos profetas. Vemos que Amós y Oseas profetizaron, que son los profetas escritores, son los que profetizaron al reino del norte, y el resto ya en el reino del sur, que era el reino de Judá. Isaías, Miqueas y Jeremías profetizaban previo al exilio de Babilonia, y Jeremías también profetiza antes del exilio y durante el exilio, ¿no? También lo hace junto a Ezequiel y Daniel durante el exilio o mientras están exiliados en Babilonia. Ya Ageo, Zacarías y Malaquías, como estamos viendo con la iglesia, profetizaron luego de haber estado exiliados en Babilonia. Al regreso de ese exilio profetizan ellos. Entonces, en el Antiguo Testamento, y antes de que pasen, les pregunto, tenemos 17 libros proféticos que a su vez se dividen en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son esos 2 grandes grupos en los cuales se dividen los libros proféticos? Profetas mayores y profetas menores. ¿Y por qué tienen esos nombres? Bien, simplemente porque los profetas mayores tienen mayor contenido y los profetas menores menos contenido. No obstante, no hay ninguna importancia que tengan los profetas mayores sobre los profetas menores, ¿verdad? Ahora, había unos
Allí tenemos, lo podríamos hacer en forma de examen, si me la sacas al slide. Bueno, ese estaba fácil. Los profetas mayores, ¿se acuerdan cuáles son? Bueno, y está Lamentaciones, que está escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y luego tenemos los 12 profetas menores, que no les voy a pedir que me los digan a todos, pero escuchando alguna clase mientras preparaba esta clase, el pastor decía: espero, hermanos, que cuando lleguen al cielo y se les presente Abdías, ustedes sepan quién es Abdías, pero lo dejo como tarea. Bien, continuamos con los temas dominantes de nuestros libros. Los temas que encontramos dominantes en los libros proféticos son dos: el juicio y la esperanza. Todos basados en este pacto que Dios había tenido con su pueblo. Y básicamente es Dios trayendo a la memoria de su pueblo las promesas que Él había hecho antes, las bendiciones de su pacto bajo obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Y obviamente el mensaje de algo mayor, que es nuestro tema, por otro lado, la esperanza, ¿verdad? Así que vamos a ver un poquito más en detalle lo que es el juicio, el tema del juicio. Y verdaderamente este tema no es un tema lindo de predicar, lindo de enseñar, y es por eso que no es popular, como dice allí también, inclusive no es popular, y es por eso que en muchas iglesias no se predica sobre el juicio, no se predica mucho tampoco de los profetas, sobre la condenación. Y esto obviamente es un error que desvía al pueblo de quién es el verdadero Dios. Muchos tienen una imagen parcial de Dios, y al ser parcial, es erróneo. Malaquías. Bueno, no, pero predicamos a Amós. Ah, bueno, bien. Usan ese texto que creo que lo vimos hoy. Todavía no lo vi, así que no me lo spoileen. Entonces decimos que muchos tienen esa imagen parcial de Dios, ¿no? Sabemos que Dios es amor, que Dios acepta a todos, no importa tu comportamiento en este mundo, porque al final de cuentas muchos creen todos iremos al cielo. No hay algo como un juez, algunos ya con mayor ignorancia afirman esto. No hay algo llamado como el infierno, ese estado no es real. Entonces, como les decía, esto viene de la ignorancia de las personas. Pero contrariamente a esto, los profetas de la Biblia exponen el pecado del pueblo y el juicio de Dios en su contra, ¿no? Por ese pecado. Por eso es importante estudiar los libros proféticos como estamos haciendo. Nos ayudan a ver una imagen completa de nuestro Dios, a entender su carácter, ¿verdad? Es un Dios que, es verdad, Él es amor, que Él es misericordioso, que Él es paciente, pero también que Él no tolera el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. Es decir, que traerá juicio. Él juzgará la desobediencia a su pacto. Él juzgará la desobediencia a su ley. Inclusive Dios usa lenguajes y figuras fuertes para transmitir la seriedad de su juicio. Fíjense en Amós, capítulo 4, versículo 2, dice: el Señor Dios ha jurado por su santidad. Vendrán días sobre ustedes en que las llevarán con garfios y a su remanente con anzuelos. Fíjense la violencia que presenta este texto, y se está refiriendo, esto lo está escribiendo Amós, profetizándole al reino del norte y diciéndole cómo ellos van a ser exiliados. Verdaderamente fuerte, ¿no? Y a pesar de lo fuerte de estas palabras, tanto Israel como Judá no hacen caso a las advertencias, ¿no? Y continúan en su desobediencia. Y las consecuencias, un poco, las hemos mencionado. Los asirios conquistan Israel, el reino del norte, en el 722 a.C. Luego Babilonia conquista a Asiria e invade Judá y llevan a todos al exilio. Y entre ellos recordamos la historia de Daniel y sus amigos, ¿no? Con el tema de los alimentos y cómo ellos querían mantener su dieta particular. Tal es la destrucción y la devastación hecha por Babilonia que en el Salmo 137 vamos a leer al salmista el lamento de esa situación, pero también su impotencia y su rabia por lo que él está viviendo. Quiero leerle simplemente
un poquito del texto porque se me está haciendo corto el tiempo, creo. A ver. Dice el salmista, en 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, de Israel. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones, y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Péguese mi lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no enaltezco a Jerusalén, sobre mí supremo gozo. Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom. Fíjense, esta es la rabia del salmista. Contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos, oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. ¿Ven el lamento? ¿Ven la expresión de la rabia del salmista? Justamente porque no habían oído. Estaban viviendo las consecuencias de su pecado. Entonces, el rol de los profetas es enfatizar estos sucesos, que son lamentables, ¿no? Pero que no son un accidente aislado. Eso es lo que quieren marcar, subrayar los profetas. Esto no sucede porque sí, no es un hecho aislado, sino que es el juicio de Dios en acción. Es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Moisés. Y vemos también ese énfasis remarcado por Daniel y Ezequiel ya durante el exilio en Babilonia, recordándoles al pueblo que los dioses de Babilonia no son más poderosos que el único Dios de Israel. Y que ese exilio también tenía fin. Pero mientras tanto, no debían rendirse, no debían bajar los brazos, no debían mezclarse, no debían adorar a otros dioses. Ahora, también tenemos que entender que el juicio está sobre todas las naciones. No es solamente un trato que Dios está teniendo con Israel. Dios como soberano, como gobernador, como creador del universo, pedirá cuentas a todos. Como podemos ver, allí está citado el pasaje Amós en el capítulo 1 hasta el versículo 2 y 3. Vemos que Dios a través de Amós se dirige al resto de las naciones, todas las naciones limítrofes con el reino de Israel. Los sirios, los filisteos, Tiro, Edom, Amón, Moab, todos estos en representación de todas las naciones. Y vemos allí el juicio que vendrá sobre ellas. De hecho, también cuando pensamos en los grandes reinos invadidos y conquistados por otros grandes reinos, eso tampoco es casualidad. Es Dios levantando esos reinos, otras naciones, para ejercer su juicio. No es casualidad. Egipto cayó, Asiria cayó, Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó. Porque Dios como creador y como gobernador del universo, así lo decretó, ¿no? A modo de su juicio. Y la realidad es que eso se traslada a nuestros días. Eso es válido para nosotros hoy. Por eso predicamos una y otra vez. Somos como voceros que predican el Evangelio, como representantes de Dios. Dios es paciente, Dios es misericordioso, como vimos en Malaquías el domingo pasado, pero esa paciencia no estará por siempre. Él va a ejecutar su juicio y lo hará contra todos, y Él pedirá cuenta a todos. Por eso si estás acá y todavía dudas de Dios, dudas de cómo Él se viene revelando a través de esta gran historia que estamos viendo, te animo a que no esperes más y que verdaderamente clames a nuestro Dios creador, al gobernador y el juez del universo, para que te libere del castigo eterno, para que te dé la fe para creer en el único Salvador, que es Jesucristo. Porque te aseguro, el juicio viene. Como lo anunciaron los profetas, lo anunciamos nosotros hoy. El juicio viene. Y ninguno de nosotros, como veíamos en Malaquías, ninguno de nosotros podrá estar de pie ante Dios. Pero solo para aquellos que hayan puesto su confianza en la obra de Cristo. En aquel momento, Cristo como juez nos correrá de la escena, nos correrá del juicio y dirá, yo ya pagué por él, yo ya pagué por ella. Ellos vienen conmigo. Él, ella, entran en mi reposo. Y esa es también la otra
el otro mensaje, el otro tema de los profetas, esta esperanza. ¿Bien? Porque decimos que para ser fiel a su palabra, Dios va a juzgar, y por eso hablamos del juicio, pero al mismo tiempo, porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto, el juicio no es el fin de su trato con el pueblo de Israel. Hablamos de que el pacto con Moisés era condicional, pero por otro lado, también tenemos a Dios que había hecho un pacto con Abraham. Y este pacto era un pacto unilateral, incondicional. Es decir, Dios afirmaba el cumplimiento de dicho pacto. Entonces, estaba garantizado y está garantizado ese cumplimiento. Entonces, conforme a esa promesa con Abraham, Dios trata con su pueblo. Entonces, al mismo tiempo que decimos y mencionamos que es un error no hablar del juicio, no predicar del juicio, podríamos decir que es un error poner el juicio por encima de su misericordia. Dice un pastor, Dios está más interesado en su misericordia que en el juicio. Su juicio se lleva a cabo, es verdad, por razón de su gracia. Su disciplina busca la restauración de su pueblo por medio del pacto. Entonces, mientras la historia de Israel muestra el fracaso del pueblo, los profetas proclamaron el futuro de Israel, un futuro que era mucho mejor, mucho mejor. Nos dice el autor, es como si el profeta de Dios le dijera al pueblo, siendo vocero, ¿ustedes recuerdan los tiempos con Moisés? Las épocas doradas de los reinos de David, de Salomón. Bueno, esto es mejor. Lo que estamos anunciando es mucho mejor. Y lo que se viene es un nuevo éxodo. Lo que se viene es un nuevo pacto, una nueva nación, una nueva Jerusalén, un nuevo templo, un nuevo rey, incluso una nueva creación. Los profetas hablaron de este último cumplimiento de las promesas de Dios, que abarca todas estas cosas dentro de este patrón que estamos viendo del reino. ¿Cuál era el patrón del reino? Dijo Mauro. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el cuidado del gobierno y la bendición de Dios. Entonces los profetas hablan estas cosas de este futuro en esos términos. Entonces en la próxima clase vamos a examinar mejor este mensaje futuro y cómo se relaciona justamente con el pueblo de Dios, en el lugar de Dios y bajo el gobierno y la bendición de Dios. Hasta aquí vamos a llegar hoy y vamos a continuar con el capítulo la semana que viene. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tenía más relacionado el rol de los profetas, lo veía más como que decían el futuro. Y bueno, ahora no sé si será también parte eso o solamente lo que dijiste. Es Dios de vuelta, obrando su disciplina con el pueblo, tratando de que el pueblo vuelva hacia Él, ¿no? Y aquí, si bien hay juicio, también hay gracia, porque Dios está siendo paciente, ¿no? Y como veíamos, esa paciencia tiene un límite. No sé si eso aclara un poco. Y otro dato curioso es que cuando preparaba la clase, acerca de las cosas futuras que se predijeron por los profetas de la Biblia ya casi que todas se han cumplido.
la historia ya las ha vivido y queda un remanente de un 5% de esas visiones, ¿no? Que puede ser, una de esas cosas es el cumplimiento final, el gran juicio, el día del Señor, el juicio final, ¿no? Pero para que vean que no hay muchas cosas, por ahí escuchamos a gente que trata de relacionar visiones con cosas del futuro y cómo se van dando en la realidad de geográfica, geopolítica, y pensamos que tal es el anticristo y empezamos a hacer esas relaciones. Diría alguien, cuando escuchan todas esas cosas, olvídense, no están hablando verdad. Cuadrado también en un tiempo y espacio, o sea, en un tiempo, por ejemplo, el milenio, que sea justo un siglo. Bueno, eso tiene que ver con una perspectiva escatológica que entra dentro de enseñanzas y distintas doctrinas, ¿no? No, decía que Dios dejó profetas, digamos, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que le profetizaron al pueblo de Dios y el pueblo de Dios parte lo escuchó y parte no. Que también hay profecía también para estos tiempos, o sea, los tiempos antes de la venida de Cristo, que también nosotros tenemos que discernir esas profecías y tener cuidado de no caer también en esos engaños de Cristo está lejos. También saber discernir esas cosas, pues también hay profecía para estos tiempos y tenemos que tener también cuidado en no caer digamos, en esos engaños, de no saber qué es lo que viene, qué es lo que pasa, porque está, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, que habla de los imperios, de qué es lo que sigue después de esos reinos. Por eso está bueno también de ser ese pueblo de Dios, de saber, digamos, entender esa profecía y estudiar las profecías también, para no caer en un engaño, para no equivocarnos. Creo que estamos en tiempo. Simplemente para mencionarles algo que a mí llama la atención, a mí me llama la atención cada vez que lo recuerdo, lo leo, y cuando estudiaba el Antiguo Testamento, y en esto de la seriedad de Dios, de su juicio para con el pueblo, y que veíamos que el pueblo lo menospreciaba, las advertencias, inclusive el juicio. Pero fíjense, bueno, no les voy a hacer leer, pero en Esdras se nos relata una situación donde el pueblo está exiliado en Babilonia, ya era Persia, le dan la concesión para volver al pueblo, con Nehemías, con Esdras y Nehemías, y Esdras se da cuenta, o le vienen y le dicen, todo el pueblo está mezclado con personas que no son del pueblo, que no son del pacto. Y él, sorprendido y angustiado, ora al Señor y ora hasta que se presentan los líderes del pueblo y le dicen, estamos dispuestos a dejar nuestras mujeres, nuestros hijos, porque entendemos que hemos desobedecido al Señor y sabemos que no podemos continuar de esta manera, ¿no? Y a mí me es choqueante, porque verdaderamente una cosa es leerlo, ¿no? Pero vivirlo, estar con una filistea por ahí, como se dice, y tener que dejarla, tener hijos y tener que dejarla, pero porque algo es mayor, y es el temor a Dios. Y el Señor había advertido cómo debían ser, cómo debía conducirse su pueblo. Y esto está en Esdras, si lo leen, en el capítulo 9, capítulo 10. Es una historia muy triste, muy lamentable para el pueblo. No me quiero imaginar la angustia que debe haber sido eso, porque inclusive le dicen ellos, esto va a tardar días en que nosotros podamos separarnos, no lo podemos hacer así. Bueno, háganlo, tómense los días. Y después vamos a auditar, dice, vamos a controlar quiénes hacen esto. Interesante historia para leer acerca del temor y también del juicio, porque el Señor estaba también allí castigando, ¿verdad? Se habían mezclado, habían desobedecido. Bien, estamos en tiempo, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque podemos seguir creciendo en el entendimiento de tu carácter, de tu persona, de cómo piensas, Señor, de lo que demandas de nosotros. Y por sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por Cristo, porque verdaderamente esa es la esperanza que tenemos. Porque, como bien decíamos, ante el juicio final, y que lo habrá, nadie podrá estar de pie, solo por Cristo. Así que te damos gracias, Señor. Nosotros ya conocemos la historia y hemos visto la historia y podemos glorificarnos
alabarte, adorarte, engrandecer tu nombre, Señor, porque el Mesías ha llegado. Cristo, el Dios se hizo hombre para habitar entre este mundo pecador, para poder liberar a su pueblo, para poder dar cumplimiento a este pacto que realizó con Abraham, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.